Muy buenas tardes, casi noches. Debido a las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo, vamos a tratar de llevar nuestro estudio hasta cada uno de los hogares de ustedes, hermanos. Voy a pedirles que traigan sus Biblias, que empiecen con el libro de Romanos que estamos estudiando. Y voy a hacer un recordatorio de lo que hemos estudiado. Hemos estudiado el capítulo 1. Hemos visto la introducción de Pablo, ¿verdad? Cómo Pablo se identifica a los romanos, el capítulo 1, versículos del 1 al 7. También hemos visto que Pablo desea visitar a Roma y les da a conocer ese deseo que él ha tenido en el capítulo 1, versículo 8 al 15. Y el resumen de todo lo que el apóstol Pablo va a hablar, ¿verdad? Lo presenta precisamente en el capítulo 1, versículo 16 al 17, donde el apóstol menciona, ¿verdad?, que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hemos estado viendo hasta este punto y dando a conocer que estos son precisamente unos de los versículos que casi todo cristiano conoce, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, al judío primeramente y también al griego. Y también, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después de eso, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos va a transportar a darnos a conocer que todos hemos pecado. Lo primero que hemos visto, ¿verdad? En cuanto todos hemos pecado, el apóstol Pablo nos presenta la idea de que los gentiles conocen de Dios, conocen a Dios, pero lo rechazan. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 18 hasta el 32, donde nos habla, ¿verdad?, de que todas las cosas invisibles de Dios, ¿verdad?, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa absolutamente nadie. El segundo punto que vamos a tratar ahora, y aquí es donde nos vamos a quedar este estudio, es que los judíos tienen las leyes de Dios, pero no son justos. Y yo debo de decir desde el principio que nosotros los cristianos ocupamos muchas veces el lugar de judíos. Espiritualmente, muchas veces nosotros tomamos el papel de judíos, de israelitas espirituales. Pero quiero que comencemos con el capítulo 2, donde nos habla de el justo juicio de Dios. Y fíjese lo que dice el capítulo 1, el capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Uno de los primeros y grandes problemas que la iglesia participa en estos últimos tiempos y a través de la historia nos damos cuenta de cómo juzgamos a la gente, ¿verdad?, por las cosas que ellos hacen, que nosotros creemos que no hacemos. Pero dice el apóstol, ¿verdad?, que somos inexcusables. Nosotros no tenemos excusa al hecho de que juzguemos el mal que otras personas hagan. Y quiero que veamos unas escrituras en la Biblia que nos pueden ayudar para entender un poquito más eso. Quiero que se vayan hasta 2 de Samuel, al capítulo
12, los versículos del 5 a 7. Allá en Segunda de Samuel, capítulo 12, de los versículos 5 al 7, el encuentro que tuvo David con Natán, el profeta de Dios, ¿verdad? Que fue y le habló a David lo que estaba sucediendo, el pecado en que él había estado. Y miren, lo vamos a leer desde el versículo 1, aunque la clave para nosotros son el versículo 6 al 7, pero fíjese cómo comienza la enseñanza que Dios está dando a David y a nosotros en este tiempo. Fíjese lo que dice. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en el seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Miren la escritura que a nosotros nos interesa para saber que nosotros no podemos estar juzgando a los demás cuando nosotros hacemos lo mismo. Miren entonces la respuesta de David, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la condena con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchos más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y yo quiero dejarlo ahí porque lo que a mí me interesa que escuchemos, que miremos en la enseñanza que el Señor nos da aquí, es que en realidad somos inexcusables cada uno de nosotros, quien quiera que sea, porque juzgamos a la gente. Pues en lo que nosotros juzgamos a otros, nosotros nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros juzgamos de la misma manera lo mismo. El Señor Jesús nos habla ahí en Mateo 7, versículos 1 y 2, también algo relacionado a esto. Y quiero que lo vean, qué importante es, ¿verdad? Que nosotros tengamos mucho cuidado al juzgar. Y esto estamos hablando, ¿verdad? Para poder entrar a los terrenos, ¿verdad? En el que nos damos cuenta, ¿verdad? Que también los que conocemos la palabra de Dios, los que conocemos la voluntad de Dios, caemos en fallas, ¿verdad? Como uno que no lo conoce. Pero ahí en el capítulo 7, en el versículo 1 y 2, al comenzar el Señor una enseñanza muy fuerte para con el pueblo de Israel, les dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Yo quiero recordar en este momento que estamos hablando de esto, que al principio cuando yo empecé a escuchar el Evangelio,
Había un predicador, era la época de aquellas grandes campañas de Billy Graham, de Jimmy Stewart, algo, no me recuerdo ahorita, pero eran hombres que tenían campañas de miles de gentes, 100,000 gentes, ciento y tantas mil gentes en los estadios. Y había uno que hablaba tanto, tanto y condenaba y hacía tanto juicio contra los adúlteros, que cuando yo lo oía, que todavía no me convertía al Señor, pero que yo anhelaba encontrar las cosas del Señor, decía yo, qué duro es el cristianismo, cómo juzga duro al pecador. Y sí hay juicio duro, recio, implacable contra el pecado. Lo curioso de todo esto, que unos años después lo encontraron a ese hombre en adulterio. Y yo pensaba dentro de mí, todo lo que él decía en contra del adulterio, se lo está comiendo. Todo está cayendo para con él. Todo él lo tenía que digerir y hacer el efecto que tenía que suceder en la vida de él de la misma manera como juzgaba el adulterio para otros. Por eso debemos de tener mucho cuidado nosotros de hacer juicios, porque nosotros no conocemos en realidad lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. El versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El castigo, ¿verdad?, que Dios tiene preparado, el juicio que Dios tiene preparado contra todo pecado, contra todo pecador, contra todo aquel que practica el pecado. Sabemos nosotros de antemano que es según verdad, según la única verdad, la verdad de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Esa es la verdad a la que nosotros nos sometemos, nos sujetamos y debemos de caminar conforme Él nos lo está indicando. Antes que este capítulo estábamos viendo, ¿verdad? Cuando todos pecaron, era verdad, porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible, ¿verdad?, por una gloria corruptible. Adorando y siguiendo, creyendo en animales, en cuadrúpedos, en figuras, ¿verdad?, humanas, ¿verdad?, que ellos fabricaban para adorarles a ellos en vez del Creador. Y eso es lo que viene a suceder, ¿verdad?, cuando nosotros entendemos que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y debo de decir, ¿verdad?, que hace algún tiempo yo he dicho en la iglesia, ¿verdad?, que nosotros no tenemos nada contra los homosexuales. Nosotros no tenemos nada contra el alcohólico, contra el drogadicto, contra el adúltero, contra el fornicario, contra el ladrón. Nosotros tenemos problema con la práctica de robar, con la práctica de chismear, con la práctica de calumniar, con la práctica de homosexualidad, con el alcoholismo, con la drogadicción. Ese es el pecado. Ese es el pecado que introduce Satanás a cada creyente especialmente, ¿verdad?, para que luche y batalle por causa de él, ¿verdad?, y por causa de él muchas veces tropezar y caer en la vida espiritual. El apóstol luego pregunta en el versículo 3, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Y yo lo pregunto igual, ¿tú crees, hermano, que nosotros porque vamos a la iglesia, nosotros porque damos nuestros diezmos, nosotros porque hacemos cosas buenas, vamos a escapar al juicio de Dios sobre aquellas cosas malas que nosotros ponemos en práctica? No, seguro que no. Y el apóstol dice, ¿acaso tú menosprecias las riquezas de su benignidad, la benignidad de Dios?
¿Acaso nosotros menospreciamos las riquezas de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento? No podemos entender nosotros la gracia de Dios, el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, que no escatimó ser Dios como cosa que aferrarse. ¿Acaso no podemos nosotros entender la riqueza de la benignidad de Dios para con nosotros y de su paciencia que ha tenido para con nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar hasta el arrepentimiento y poder ser llevados ante su presencia, ¿verdad? Con un corazón limpio, puro, sano, conforme el Señor. Fíjese, quiero que vean ahí mismo en Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 25 del capítulo 11 de Romanos. Dice la escritura algo que es muy interesante. Déjeme ver si es Romanos 11, 22, que dice el Señor, la escritura dice así, hablando precisamente del rechazo de Israel, y que no es definitivo, algo que también nos provoca mucha controversia, porque algunos piensan que Israel, ¿verdad?, los no creyentes están perdidos y todo eso, y el apóstol Pablo nos da una enseñanza acerca de eso que tiene mucha discusión, y cada quien lo puede estudiar, y cuando nos llegue el momento lo estudiamos, pero ahorita por lo pronto la escritura nos está hablando de que el Señor ha desgajado, ¿verdad?, las ramas de los olivos naturales para encajar, para poner olivos silvestres. Y dice la escritura ahí en el versículo 18, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Lo has dicho bien. Por su incredulidad fueron ellos desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y nuestro versículo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Otra vez, el Señor desgajó al pueblo de Israel, que era el que tenía la promesa, y nos ha injertado a nosotros, nos ha hecho partícipes del reino. Ahora nosotros caminamos en la presencia del Señor como era la promesa que había sido dada al pueblo de Israel. En alguna parte de la Escritura nos enseña precisamente el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nosotros éramos ajenos a esta ciudadanía. Nosotros no pertenecíamos a este pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero ahora pertenecemos porque al igual que estos olivos silvestres fueron injertados en el olivo natural, así nosotros, ¿verdad?, fuimos injertados en el olivo original, en el pueblo original, en la nación original de Dios santa, para venir a ser parte nosotros de esa misma nación santa a la que el Señor nos ha llamado. Por eso, no tenemos nosotros por qué estarnos gloriando a nosotros mismos, no tenemos nosotros por qué sentirnos más que los otros. Todo lo contrario, necesitamos aprender nosotros a humillarnos, porque la palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Porque para que nosotros aprendamos a ser siervos de Dios, necesitamos aprender a sernos los más pequeños del reino. Así es de que yo quiero que tengamos mucha atención con eso, que el Señor dice, ¿verdad?,
aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así ellos también nosotros tenemos la misma oportunidad de ser injertados, y si caemos, seguramente que si volvemos a creer, si volvemos a limpiar nuestro ser, nuestra alma de maldad, de pecado, nosotros regresamos. Así es de que es interesante que veamos esto. Tengo que caminar lo más rápido que yo pueda para poder acercarnos al final de este tema que voy a tratar el día de hoy. Pero quiero que veamos ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Déjenme ver si es cierto lo que estoy diciendo. Fíjese lo que dice la Escritura. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios, como dice el apóstol, ¿acaso menospreciamos nosotros, creyentes, cristianos? ¿Acaso nosotros los cristianos estamos menospreciando las riquezas de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad del Señor? ¿Acaso nosotros ignoramos que la benignidad de Dios, lo bueno de Dios, la bondad de Dios, lo bondadoso de Dios existe para que nosotros seamos guiados al arrepentimiento? Aunque algunos lo tengan por tardanza, es bendición del Señor que todavía el Señor no lance todos sus juicios contra la creación. Y este tiempo lo tenemos que aprovechar para poder llegar a la mente, a la conciencia de las personas, para que nos demos cuenta de que hemos pecado y que estamos destituidos de la presencia del Señor. Que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos caminar conforme el Señor quiere que nosotros caminamos en su presencia, en santidad, en el Espíritu, en verdad. Más adelante vamos a poder ver algunas otras escrituras que nos pueden ayudar para poder entender más claro este estudio. El apóstol acusa, después de mencionar estas cosas al pueblo de los romanos, ¿verdad? De menospreciar la riqueza de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad del Señor para con nosotros, ¿verdad? Y de ignorar que en realidad el Señor está esperando pacientemente que tú y que yo nos convirtamos a Él, que nos arrepintamos de una vida de pecado. Luego le condena, luego le acusa, luego le dice al pueblo, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que todo esto provoca, el que nosotros no pongamos atención, lo que nosotros menospreciemos al mensaje del Señor, por lo que hay tantas iglesias light, por lo que hay tantas iglesias que manejan doctrinas ajenas, doctrinas extrañas, que cuando se trata de tener disciplina, de caminar conforme el plan de Dios, mejor hacemos otras cosas. Para ellas, dice el apóstol, la dureza de tu corazón. Y por tu corazón no arrepentido, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo único que logramos es que atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira y de la creación del justo juicio de Dios. Porque un día vamos a tener que estar delante del Señor dando cuenta
de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice luego el apóstol, nos da una panorama de lo que va a suceder cuando el juicio de Dios. Dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y yo debo de insistir en esto. No son obras simples solamente para aparentar que somos. De las obras que el apóstol Pablo está hablando aquí son obras que el Señor ya ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Eso quiere decir que primero nosotros, yo, dentro de mí, debo de estar plenamente convencido de que estoy haciendo lo que el Señor espera de mí, que voy caminando el camino nuevo y vivo que el Señor trazó para que yo ande en él. Y esto es respetando, honrando, siguiendo, cumpliendo los mandamientos del Señor, como dice, la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hebreos que el nuevo pacto que hay ahora es el de tener grabado en la mente y en los corazones de nosotros la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Ahora nuestro comportamiento, el Señor nos lo pone a nuestro ser interior, ¿verdad? A nuestra mente, y nuestro corazón lo lleva a cabo a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Pero todas las obras buenas que el Señor ha preparado para que andemos nosotros en ellas, es una consecuencia solamente de lo que hay dentro de nosotros. Si yo tengo amor dentro de mí, las obras van a ser buenas. Si yo tengo odio dentro de mí, las cosas van a ser malas, malintencionadas. Por eso debemos de ocuparnos de tal manera que la presencia de Dios esté en nosotros y que aprendamos a caminar en santidad y en el amor de Dios, que son los referentes más importantes que el Señor nos está presentando. Así de que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y miren, quiero que vean ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 8. 1 Corintios, capítulo 1. No recuerdo si es el capítulo, bueno, el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, fíjese lo que dice el versículo 8, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo habla de todo esto, ¿verdad? Nos está hablando del llamado al apostolado, al que todos hemos sido llamados en Jesucristo. Todos hemos sido llamados a servir, a trabajar. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 1:8, que él, el mismo Señor, nos va a confirmar hasta el día en que, para que nosotros seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los va a confirmar hasta el fin para que sean irreprensibles. Que todo lo que nosotros hemos vivido antes lo dejemos, ¿verdad? Que quede enterrado en lo más profundo y que ahora el Señor vea de nosotros todas las cosas buenas que Él espera que nosotros hagamos. Ahora, fíjese bien, hay vida eterna, dice el apóstol, el regalo, el beneficio que nosotros recibimos por vivir un cristianismo como Él lo está demandando. Dice que déjenme lo encuentro, el cual juzgará a cada uno conforme a sus obras. Y fíjese, vida eterna a los que perseverando en bien hacer
buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la inmundicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es muy importante que nosotros veamos eso. Si nosotros estamos en los caminos del Señor, vamos a vivir, ¿verdad?, en vida eterna y en gloria y en honra y en inmortalidad. Y también, como dice el versículo 10, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también nosotros. Pero mire lo que sucede con todos aquellos que escuchan el mensaje y que no les interesa, que no luchan, que no tiene valor para ellos vivir una vida de creyente, de cristianos. Fíjese lo que dice la Escritura, versículo 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ira y enojo para todos aquellos que escuchan la verdad y no la aceptan, sino que la rechazan, no la obedecen, no les interesa caminar en los caminos del Señor, sino que más bien les gusta vivir en la injusticia. Y habíamos visto en el capítulo 1, ¿verdad?, acerca de los que, conociendo la ley de Dios, conociendo la palabra de Dios, no solamente se deleitan en las cosas de pecado, ¿verdad?, sino que además, ¿verdad?, se deleitan con los que las practican. Ahí el versículo 32 dice, del capítulo 1, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La ira de Dios está contra todo aquel que, escuchando su palabra y conociendo la verdad, no vive en ella. No solamente la ira, no solamente, sino que también la tribulación y la angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Es muy importante entender que no tenemos razón para juzgar lo que otras personas hacen, ni lo bueno ni lo malo, porque nosotros no tenemos autoridad sobre ese juicio. Lo que nosotros debemos de entender es de que, en primer lugar, Dios no hace acepción de personas para ese juicio. Para Dios no hay sangre azul, para Dios no hay hijo de ricos, de poderosos, para Dios no hay nada de eso. Para Dios todos somos lo mismo y cada uno, como dice la Escritura, vamos a ser enjuiciados a través de nuestras obras, de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso la importancia de entender, ¿verdad?, que los judíos también tienen la ley de Dios, pero no son justos, no aprendieron justicia. Y nosotros ahora que estamos espiritualmente como pueblo de Dios, nosotros caemos en el mismo problema que el pueblo natural, físico de Dios cometió. Y debemos de tener mucho cuidado en que nosotros juzguemos lo que no debemos de estar juzgando. Debemos de estarnos preocupando por la vida de santidad de cada uno de nosotros. Y para terminar, quiero decirles que cada vez que tengo que hablar de esto en la iglesia, a mí me parece que sería un buen ejercicio que cuando le viéramos algún mal a alguna persona en la iglesia, primero fuéramos al espejo. Primero vamos al espejo y veamos cuántos signos de bondad tenemos nosotros o de justicia, para que no haya juicio contra nosotros.
Yo les aseguro que lo que nosotros vemos mal en otros, nosotros lo ponemos en práctica muy seguido. Así es de que, ¿acaso pensamos nosotros que Dios a nosotros no nos va a juzgar como cualquier otro pecador? Sépalo. Sí vamos a tener el mismo peso de juicio de Dios, que es en toda verdad. Bueno, ojalá que me puedan entender un poco. Yo quiero tardar más tiempo. Aquí me están molestando, pero como quiera, yo quería terminar cuando menos esta primera parte que nos habla el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? De el justo juicio de Dios. Y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a continuar con eso. Les voy a pedir que me avisen quienes lo han podido encontrar este estudio y que me avisen si necesitamos hacer algo, agregar algo más. ¿Ok? Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por un día más de vida. Gracias te doy, Padre, porque también, Señor, permite, Señor, que estemos haciendo esto para tu iglesia, Padre. Te pedimos, Padre, que tú uses todo esto, Padre, para bendición, para crecimiento, Señor, y para todo lo que sea tu voluntad, Señor, que con esto se cumpla, Padre. Bendito sea, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.